Buenas hermanos de Facebook. Hoy día les traigo un mensaje para que usted lo pueda apuntar y pueda ayudar el mayor problema que tienen las personas que son referidas a mí como doctor. Pues sí, yo soy especialista en lo que es cerebro, problemas emocionales, problemas mentales. O sea, que tiene que ver algo con la mente, tiene que ver algo con un problema mental o algo así de la persona que es referida. Yo nomás veo pacientes que son referidos, yo no veo a ningún paciente que, digamos, se presenta solo o trata de escribir solo o viene solo, siempre tiene que ser referido, que sea por un doctor, y también le doy la facilidad de eso a pastores o a instituciones cristianas, ¿no? Ahora, la mayoría de personas que son referidas a mí tienen un problema. Y ese problema lo voy a tratar hoy día para poder ayudar a las personas que han querido contactarme pero no han podido contactarme, ¿no? Y es curioso porque, digamos, de cada 10 que me he referido a mí, 7 a 8 tienen este problema. O sea, es bien fuerte, ¿no? La mayoría. Y dentro de esto voy a tocar hoy día lo que son referidos por instituciones eclesiásticas o por pastores o por alguien. Donde cuando digo instituciones eclesiásticas, la mayoría son pastores que son referidos a mí, o sea, que tienen un problema. O cuando digo iglesia, son líderes de iglesia que tienen este problema. Y entonces, a mí me gustaría colaborar porque la Biblia está escrita por aquel que diseñó nuestro cerebro. Y siempre tratamos de ir a un psiquiatra, tratamos de ir a un psicólogo, que está bien, ¿no? Tratamos de ir y es nuestra última palabra. Pero yo iría a aquel que realmente diseñó nuestro cerebro. Y para eso dirán, ¿cómo lo encuentro yo en la Biblia? La verdad que es una combinación de lo que he estudiado yo de neurociencia, lo que he estudiado en neuropsicología e incluso psicología clínica, y también, o sea, lo que he estudiado de la Biblia. O sea, he estudiado teología, he estudiado en un seminario, y esa combinación y el entendimiento que Dios es el que diseñó mi cerebro y que dentro de la Biblia se encuentra la manera que yo puedo sanar cualquier tipo de estas enfermedades. Bueno, ¿qué es la mayor referencia? Es problemas con hijos. Los hijos se han apartado de la fe, los hijos ahora prefieren la teoría del género, los hijos ahora están en drogas, los hijos realmente no obedecen nada. Es el gran problema que yo veo, es hijos. O sea, ni siquiera es la persona misma o el pastor mismo o el líder mismo o el líder denominacional mismo. Es su hijo que tiene problemas. Ahora, la Biblia nos enseña cómo corregir a hijos. La Biblia nos enseña cómo sacar a ese hijo del pecado. ¿Cómo eso? Y la verdad que sí, y es lo que yo enseño. Y el éxito que tenemos en esto es grande. Y le estoy hablando de 20 años, no estoy hablando hasta tal vez más. No estoy hablando de algo que recién pasó la semana pasada. Y estoy hablando de testimonios vivos y referencias que hay respecto. Pero yo sé que no llega a todos. Yo sé que no llega a todos y yo sé que todos no quieren acercarse a preguntar o algo por el estilo. Y siempre hay un problema. ¿Por qué? Es el problema de ver un doctor. Si usted es mayor de 18 años, usted tiene que sacar la cita, no su papá. Y ese es un problema. Porque la mayoría de padres quieren verme o quieren que yo vea a su hijo y su hijo ni siquiera quiere verme. Y está prohibido por ley de prestar un servicio a una persona que es mayor de 10 años o 18 años y no quiere ver a una persona. No sé si me puedo entender. O sea, los padres primero tienen que convencer al hijo. Ahora, entonces, hay otra manera de hacerlo. Bueno, mi hijo no quiere verlo. ¿Hay alguna manera que usted me puede ilustrar, enseñar? Y esa es la mejor manera.
La mejor manera, porque usted y su esposa dieron a luz a ese niño. Usted y su esposa, o sea, su esposa y usted, si le dijo a una mujer, usted y su esposo, dieron a luz a ese niño. Y ese niño, que ya está en drogas, que no quiere saber nada con su sexo masculino, y ya cree en los géneros y cree lo que es y todo, pero sin embargo usted es líder de la iglesia y todo, es una obra suya. Es un comportamiento que usted ha tenido con respecto a su hijo. Pero le digo una cosa, la mayoría de personas no saben, porque eso en Estados Unidos está prohibido, por eso la mayoría rechaza esta terapia. El blame game. Blame game es que le echan la culpa a los padres. Me van a echar la culpa a mí de todo, seguro. De todo me van a echar la culpa. No es eso, sino que el cerebro, hemos descubierto que tiene un aspecto social. O sea, en la parte de la amígdala, que es bien importante en el cerebro, es social. Tiene que ver esto con la Biblia. Nosotros queremos escuchar un mensaje que nos da decir aleluya, nos agarre la emoción y exacto, y de ahí quedarme tranquilo, aunque sea por una semana. Pero la verdad, esto te va a ayudar toda tu vida. La amígdala es la relación que usted tiene con su hijo. Si su hijo ve que ustedes pelean, o su hijo ve que ustedes no existen, o hay ausencia, él va a tener que ser su propio padre, su propia familia, él va a tener que hacer todo por sí mismo. Ahora, si su hijo ve que usted ama a su esposa y su esposa lo ama a usted, y los dos manifiestan amor continuamente y no discusión continuamente, entonces esa amígdala va a estar estable. Y dentro de la amígdala está lo que nosotros conocemos como resiliencia. ¿Y qué es resiliencia? Resiliencia es, lo aplastan 7 veces al justo y Dios lo levanta realmente. O sea, pase lo que te pase, te insulta, te hacen bullying, todo, tú sales adelante. O sea, si usted realmente tiene amor con su esposa, crea un hogar bien sólido, bien estable, su hijo va a tener resiliencia y lo va a ayudar de alguna manera u otra. Pero otra cosa es realmente tener resiliencia y la otra es tomar buenas decisiones, ¿no? Si su hijo toma buenas decisiones o no, o si es influenciado a veces por la ausencia de padre, por la ausencia de madre. A veces, suponte yo soy pastor, y dedicamos tanto tiempo a la iglesia que nos olvidamos de nuestros hijos, ¿no? Y hay que pedirle perdón a nuestros hijos, diciéndole perdona hijo porque me quedé tanto a la iglesia que me olvidé de ti, y regresar al hijo. Y ese es un problema porque muchas veces tenemos personas que nunca han fallado un domingo, pero nunca han estado un domingo con sus hijos. Y ese es el gran problema que a veces nosotros tenemos, porque siempre es el aspecto social. El gran doctor Bandura demostró eso con un muñeco bobo. Un muñeco bobo es aquellos que usted golpea, cae al piso y regresa. Él descubrió que habiendo niños ahí, yo tiro un golpe y el niño tira el golpe. Pero si yo abrazo al muñeco bobo, el niño abraza al muñeco bobo. O sea, descubrió y empezó ahí el estudio que nosotros somos sociales y el aprendizaje social. Y ahora, en neurociencia se dice lo siguiente: nosotros no somos seres racionales como siempre le han enseñado tal vez en la escuela. Somos seres sociales y aprendemos realmente de lo que vemos interesados. Por eso es tan importante su vida como cristiano. Bueno, he visto muchos pastores, he visto muchos líderes religiosos y por eso me estoy dedicando a los que van a la iglesia hoy día. Pero si usted no va a una iglesia, lo puede aplicar en su caso, lo puede aplicar en su casa. Porque siempre va a ver usted eso, es la rebeldía, son los años 13, cuando uno cumple 13 años, 14, los teenagers que son así, son rebeldes, que no hacen caso, yo soy el mejor padre del mundo y él cómo se me revela y todo eso. Puede ser que usted tenga eso, pero la verdad, le voy a explicar, en el estudio que hicimos, que por muchos años, los que tienen buenos hijos no saben qué han hecho. Y los que tienen malos hijos no saben qué han hecho. Y por eso nos dedicamos a estudiar para poder enseñar. Pero otra vez, yo encontré la metodología para poder ayudar a los demás a través de aquel que creó nuestro cerebro. Ahora, ¿quién creó nuestro cerebro? Dios.
el problema que tenemos una ventaja sobre psiquiatras, psicólogos, neurocientíficos y todo, es que ellos no creen en Dios o no quieren creer en Dios o no le quieren dar la gloria a Dios y se basan solamente en estudios que ellos pueden realizar o hacer acá. Y tú puedes realizar los estudios. Tú cuando haces un estudio científico asumes algo y lo pones. Yo asumo que Dios creó al hombre, creó nuestro cerebro, asumo, no lo puedo demostrar. Y asumo que en su palabra está la solución. Encuentro esa solución y la aplico a diferentes personas que tienen problemas con los hijos. Y los resultados los puedo publicar o los puedo decir y son excelentes. Ahora, si usted tiene un lápiz hoy día, le aconsejo que lo apunte. Le aconsejo que lo apunte porque algún día lo va a tener que usar. Algún día va a tener que usar usted eso. Tal vez no con su hijo, tal vez con su sobrino, tal vez con su primo, tal vez con su hermano, instruyendo a alguien. Y si usted aprende algo a través de esta clase, yo le aconsejo tomar esta clase, apuntarla y enseñarla a otro, por si le va a quedar en la cabeza. O si puede, pues si no quiere tener ese problema, lo único que le pido es que ponga este video en su Facebook o en su canal de YouTube, lo que sea, de tal manera que otros se beneficien. ¿Ok? Es bien importante entender eso. Ahora, ¿cómo empieza todo esto? En los estudios que hicimos, la mayoría de niños que se nos presentó, o sea, de padres muy buenos, pastores, diáconos, líderes religiosos inmensos que siempre van a la iglesia, siempre están ahí activos, se nos presentó, descubrí algo en los niños que me presentaban o en las niñas, y era un corazón altivo. Siempre ellos son mejores que los padres, los viejos estos no entienden nada, que estos lo han lavado, a mi padre le han lavado, que el pastor le han lavado la cabeza con religión, es todo realmente un corazón altivo. El mismo que tuvo Eva cuando Satanás le dijo, si comes de esta fruta, realmente serás igual a Dios. No vas a morir, sino vas a ser igual a Dios. Y ese es el corazón altivo. Los padres no saben nada, son anticuados, mi padre no sabe ni siquiera lo que es. Es más, un hermano de la iglesia que me invitó a comer un día a su casa me dijo que el pastorado es la plataforma del fracasado. O sea que ha fracasado en todo, pero siendo pastor y teniendo un micro, todo el mundo le hace caso y lo aplaude y le dicen amén. Pero no ha sido buen doctor, no ha sido buen, filósofo o buen ingeniero o buen arquitecto y todo. Por eso siempre aconsejo que tengan otra carrera para que sus hijos puedan, porque eso es la típica queja del niño altivo que se cree lo máximo con sus padres, porque ya se lo metieron en la escuela, ya se lo metieron en la universidad, que la religión es el opio de los pueblos, que la religión era lo primero que me enseñaron en mi universidad, que la religión, que Dios no existe, es lo primero que te enseñan cuando estudias para el doctorado. O sea, todo eso ya se lo metieron en la cabeza. Entonces, con lástima miran al Padre, con lástima. Y entonces ya comienzan ellos a descubrir lo que tiene su sistema límbico, donde están todos los deseos y no saben hombre con hombre, mujer con mujer, no saben nada de nada, sino ellos siguen, aunque han estado en la iglesia años y años y años. Pero el problema no es la iglesia, el problema es el hogar. Y ese es el problema que debemos enfrentar y entender eso, que la primera característica de tu hijo cuando se está perdiendo es un corazón altivo. Y la Biblia dice, abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y si lo que van a hacer en el colegio es por la competencia entre niños, cómo se visten, cómo se tatúan, cómo se hace el otro, simplemente es crear una especie de altivez. Sentirme mejor que la otra persona, ya sea imitándola, ya sea haciendo lo que sea. Y siempre va a haber eso. Y no solamente eso, es transmitido a maestros. Los maestros casi apoyan eso. Los maestros hacen equipos, esta persona entiende porque depende de su filosofía y depende de lo que tiene. Dios quiera que pueda entender eso, pero lo primero que debe detectar en su hijo no es que caiga en drogas,
No es que caiga en algo terrible o ya filosofía y le diga, papá, yo no soy hombre, yo soy mujer, lo que sea. No espere a eso. Comience a detectarlo cuando hay un corazón altivo. ¿Cómo es un corazón altivo? Yo sé más que tú. Yo no necesito un padre que me corrija. No necesito un padre que me enseñe. Yo sé más que tú. Y aprendo a través de mi teléfono, a través de mi computadora, aprendo de otros niños a ser mejor que tú. De ahí planteo mi filosofía. ¿Cómo puedo corregir esto? ¿Cómo puedo? Porque la pregunta es ¿cómo puedo corregir? Es fácil diagnosticar. Siempre en medicina es fácil diagnosticar. El problema es cómo lo sano, cómo lo curo. Y tú sabes que en la Biblia el Señor nos da una salida increíble. Y todavía lo dice con todas las palabras. Dice, con misericordia y verdad, ¿qué dice? Se corrige el pecado. Ahora, entender misericordia y verdad y aplicarlo en la ciencia es un poco difícil. Es un poco difícil. Porque misericordia, ¿qué es? No darle a uno el castigo que se merece. Digamos, tú te mereces. Pero en nosotros es muy difícil porque hemos crecido castigados. Hemos crecido que si no comes, hemos crecido siempre a cambio o manejo a mi hijo a través del castigo. No más televisión, no más esto, no más el otro. Siempre es castigo. O sea, no es, suponte dice, bueno hijo, te has portado mal, toma tu, ¿cómo se llama? Tu teléfono, para que puedas. Misericordia es no dar el castigo que se merece, sino escuchar. No es que le vas a dar un teléfono, pero no quitarle el teléfono que ya espera que le vas a quitar el teléfono, sino entender qué es lo que pasa con tu hijo. Y esa es misericordia. Misericordia es entendimiento, conocimiento de tu hijo. Si tu hijo está actuando así es porque realmente nunca conociste a tu hijo y perdiste en algún momento dado cuando tu hijo se convirtió realmente en una persona totalmente altiva. Por eso la misericordia es acercarse a Él, escucharlo a Él, entenderlo a Él, en lugar de castigarlo de frente a Él. Si tu hijo se saca una F, no puedes castigarlo porque se ha sacado la F, sino averiguar por qué tiene esa F. De repente ni sabe que F es una letra. Y entonces ahí necesita más instrucción tu hijo. De repente ni le interesa el colegio, de repente le están haciendo bullying. De repente hay miles de cosas que puede hacer, pero tú lo tienes que escuchar. Ahora, la segunda parte es bien importante. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces tienen que hablar la verdad. Pero ¿cómo lo voy a hacer que mi hijo hable la verdad? Escúcheme, la única manera que usted puede hablar la verdad es si es hijo de Dios. Porque la Biblia no dice el Señor Jesucristo, que ustedes hablan pura mentira porque hablan la mentira de su padre que es Satanás. O sea, la diferencia entre hablar verdad y hablar mentiras depende de quién es tu padre. Y eso es bien importante. El Señor Jesucristo dijo, no sé si ustedes lo deben saber de memoria, esta parte de la Biblia, si vosotros permaneciereis en mi palabra, esa es la verdad. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y dice, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Y si usted lee el contexto, ¿libres de qué? Del pecado. Pero nosotros ni siquiera lo entendemos. ¿Por qué? Porque en nuestra religión solamente es asistencia, es ritual, es todo, es sentirse bien, digamos, un día, pero el resto del día no. Pero es bien claro cuando dice, permaneceres en mi palabra. O sea, ¿cómo tu hijo va a permanecer en tu palabra si tú nunca le enseñas la palabra a tu hijo? Pero estás esperando que se le enseñe en un campamento de jóvenes. O estás esperando que te lo enseñes en un avivamiento de la iglesia. O estás esperando que se lo enseñen en una escuela dominical. Ese es cada domingo o una semana al año. O sea, nunca tu hijo va a aprender. Y cuando venga alguien que ha estado todo el día con el género, todo el día experimentando en pornografía, todo el día experimentando en drogas, y todos los días, ¿y quién va a convencer más a tu hijo? ¿Alguien que ha estado todos los días en eso o alguien que pasa una semana o una escuela dominical? ¿Quién realmente va a convencer más a tu hijo? El que pasa todo el tiempo, el que permanece en su palabra y conoce la verdad
ese va a liberar a su hijo del pecado. Dos cosas, apúntela. Misericordia es entender a la persona en lugar de castigar a la persona. Como les dije, es bien difícil porque hasta toda nuestra religión le hemos diseñado sin misericordia, ¿no? El rapto, que es una doctrina muy popular entre los cristianos, ¿no? Si no te portas bien, vas a estar en la tribulación y vas a rapto, es castigo. Salvación es lo que más predicamos, ¿no? Si no aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, vas a ir al infierno y te vas a quemar, castigo. Pero nunca entendemos a la persona como la mujer adúltera cuando le escucha el Señor, o como la persona realmente con el flujo de sangre y el Señor escucha, o como le presta atención a la sirofenicia cuando le habla de su hijo, cuando le habla de todo. Nosotros no entendemos eso. Eso es misericordia. Misericordia es escuchar, preguntar y amar. Esa es misericordia, porque yo quiero saber qué es lo que tiene. Es como cuando llevas a alguien a un médico. El médico, suponte que tienes cáncer o tienes algo. El médico quiere saber qué tipo de cáncer es, cómo empezó, y te va a hacer preguntas. No te va a decir, vas a ir al infierno porque te ha tocado cáncer. Va a decir eso, y si no declaras en este momento que eres libre y reclamas que eres libre del cáncer, no tiene. El médico no te puede decir eso, el médico tiene que saber la causa. Y esa parte del médico, digamos, aunque el médico no la sabe, es misericordia. Misericordia es entender a mi hijo, escuchar a mi hijo, qué es lo que quieres, mi hijo. ¿Qué es lo que deseas, mi hijo? No imponerle a mi hijo. ¿Estamos en eso? Y dice bien claro, misericordia y verdad corrige el pecado. Ahora, ya suponte que he sido misericordioso, he escuchado a mi hijo, lo he tenido todo el tiempo, le he enseñado la palabra de Dios, ya sabe la verdad, y como la verdad los hace libre, mi hijo ya regresó. Pero ¿cómo me aseguro ahora que mi hijo no regresa? ¿Cómo me aseguro que mi hijo no regresa al pecado? ¿Cómo me aseguro que mi hijo no regresa a las sinvergüenzas, a las drogas, a qué sé yo, al comportamiento tan compisco que tiene, qué sé yo, o tan malo que tiene? ¿Cómo sé? ¿Cómo me aseguro? Y es bien claro, con el temor a Dios. La Biblia dice claramente, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Qué es el temor a Jehová? Muchos creen que es el miedo a Dios. No, el temor a Jehová es el respeto al Señor. Es el respeto a Dios y respeto a todas sus cualidades. ¿Sus cualidades cuáles son? Omnipresencia, omnisciencia. O sea, es bien claro, ¿no? O sea, Él sabe todo y está presente en todo. Si a un niño le enseño que Dios mora en él, él va a tener temor de Dios. Va a tener respeto de Dios porque sabe de su presencia. Entonces no se va a meter a pornografía, no se va a meter a drogas, porque sabe que Dios está con él. No es cuestión de moral, ni que soy fuerte y que desarrollo buenos hábitos. No, es consciente que la presencia de Dios en su vida. Por eso es tan importante entender esa parte, y es la que más enseño, para que a sus hijos, al enseñarles la palabra viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones, y lo tenga tu hijo, porque tu hijo va a estar solo, tu hija va a estar sola, no va a estar contigo siempre tomando las decisiones, y él tiene que tomar las decisiones por sí mismo. Va a ir a la universidad, va a ir al colegio y tiene que tomar las decisiones por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que le enseño a ella o a él? El temor a Dios. ¿Y cómo es el temor de Dios? Que tiene conciencia de la presencia de Dios en su vida. Y esa conciencia de la presencia de Dios en su vida. Ahora, pregúntese, porque siempre hago esta pregunta: ¿cuántas veces su hijo fumó marihuana? Lo que me dice, delante suyo. Nunca. O sea, usted es la solución. ¿Cuántas veces su hijo vio pornografía delante suyo? Nunca. Usted es la solución. Y dice, pero yo nunca puedo estar con mi hijo siempre. Sí, pero Dios sí. Su Padre Celestial sí. Y si yo le enseño la presencia de Dios a mi hijo, entonces tú eres menor que Dios, y si delante tuyo te respeta, te teme, y no ve pornografía, y delante tuyo te respeta, te teme, y no fuma drogas, entonces delante de Dios, que es más grande que tú, se va a sostener mejor. Y Dios no solamente se va a sostener, sino que Dios lo va a ayudar. Dios lo va a sostener. Ahora, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es el resultado de un padre que se fija que si su hijo está teniendo un corazón altivo? ¿Cuál es ¿cómo se llama?
¿Cuál es el resultado de su padre que va donde el niño con misericordia y verdad, con la palabra de Dios y con misericordia? No imponiendo la palabra de Dios, sino meditando la palabra de Dios. La Biblia no dice el que lee la palabra de Dios. La Biblia no dice nada al respecto. La Biblia dice claramente el que medita la palabra de Dios y es su delicia, es su delicia, es su delicia y la medita de día y de noche. Tú tienes que enseñar a tu hijo a meditar la palabra de Dios, no a leer la palabra de Dios, no sacar un versículo y leérselo esos que venden a montones en la librería cristiana, que saca tu versículo y se lo lee, o mandarle un papel diciendo, porque leí hoy día mi meditación y la leí un papel, le tomo una foto y se la mando a todos mis amigos en WhatsApp. A todos mis amigos en WhatsApp se la mando una foto de lo que yo medité. No, tu hijo está bien, o sea, esas meditaciones, esas cosas son bellas y a mí me gustan, pero a tu hijo le tienes que enseñar a meditar la palabra de Dios, a meditar, que sea su delicia, y la delicia es cuando hace un efecto en la persona que le está enseñando. Por eso la Biblia dice bien claro que debes guardar en tu corazón la palabra de Dios y enseñársela a tu hijo en la mañana, en la tarde. No pelear con tu hijo en la mañana, en la tarde, sino enseñarle la palabra de Dios y tener eso en el corazón. Pero nunca hagas eso, pero la Biblia dice, nunca hagas eso, por favor. Sino muéstraselo con tu vida. Puedes decirle, mira, gracias a la Biblia he conocido a Dios y esta es mi conducta. Esa es mi conducta, eso que te amo y te amo incondicionalmente. Ese gozo que tú ves en mí, esa paz que tú ves en mí, esa paciencia que tú ves en mí, viene de Dios y de lo que yo leí en la Biblia. Y tú lo puedes tener. Y no solamente eso, te va a hacer más inteligente en el colegio, porque sabemos que la lectura y la Biblia te hace inteligente. ¿Cómo te hace inteligente? Es abstracta. ¿Y cómo hace abstracto? Lo abstracto desarrolla más las neuronas en el lóbulo frontal. ¿Y dónde está tu inteligencia? En el lóbulo frontal. Un ejemplo, el pueblo judío. Es un ejemplo. Es el que tiene más premios Nobel en comparación al territorio y a todo. ¿Y qué hacen ellos? De 12 a 13 años memorizan la palabra de Dios. O sea, qué importante entender eso, o sea, el efecto de la palabra de Dios. Incluso usted que no ha memorizado la palabra de Dios y ha ido pues unos cuantos domingos a la iglesia, ya le ha quedado algo. Le ha quedado algo. Imagínate si fuera tu delicia y la meditarías de día y de noche. Bueno, la Biblia define que todo lo que haces prospera. O sea, eres tan inteligente que tus decisiones van a ser increíbles. Ahora, ¿cómo sé realmente que ha funcionado todo esto? Se llama paz. Es una paz que te rodea. Mire, cuando yo descubrí todo esto, porque lo he descubierto, yo he ido al seminario y no lo había descubierto en el seminario, he estado en iglesia, he sido pastor y no lo había descubierto. Cuando yo descubro eso, me viene una paz que es increíble. Y por eso se le enseñó a pastores. Y por eso se le enseñó a líderes. Porque yo los veo que no tienen esa paz. Están preocupados, se van a cerrar su iglesia, están preocupados quién viene, quién no viene, que uno se va para allá, no se va para allá, si va a crecer, no va a crecer. Nunca tienen paz. Y esa paz, falta de paz, la pasan a sus hogares. Al final, acá yo me sonrío y aleluya, pero después salgo acá y no hablo con Marisol. Eso es terrible. Y eso es lo que está pasando en los hogares, lamentablemente. De acá estoy feliz y por eso quiero venir a una iglesia, porque es el único sitio donde tengo un poco de paz. Pero cuando regreso a mi casa es horrible. Pero lo lindo sería que vengas acá, aprendieras y conviertas tu casa en paz. O sea, bien claro lo que dice en el Salmo 84, que pasas por el valle de lágrimas y lo conviertes en fuente, en paz. Y eso sería lo lindo, y eso es lo que tratamos. Ahora, ¿por qué digo que es paz? Porque dice, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún sus enemigos hace estar en paz con él. Esa es la característica. Aún sus enemigos hace estar en paz con él. ¿Quieres destruir a un niño? Quítale la paz a tu hogar. ¿Quieres destrozar el cerebro de un niño? Nunca abraces a tu esposa delante del niño, ni beses a tu esposo delante del niño. Pero cuando ves que el niño ve que tú amas
a tu esposa, o que tu esposa te ama a ti, tú verás como el niño comienza a crecer y comienza a escuchar la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque hasta esos enemigos que tienes en la casa, el Señor va a hacer que estén en paz contigo. Y Dios quiera que haya podido entender hoy día, porque esto es lo que más me preguntan a mí. Si yo veo, como le dije, de 10, 7 pacientes que yo veo, es porque son cristianos que tienen problemas con sus hijos. Van a una iglesia por años y tienen problemas con su hijo, pero nunca le han enseñado en la iglesia que el secreto es misericordia y paz. Detectar la altivez del corazón, misericordia y paz. Dios quiera que haya podido entender, y Dios quiera que lo haya podido apuntar, pero más que todo, Dios quiera que lo pueda poner en práctica en su hogar. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor, tu misericordia, y te pido, Señor, que cada padre que ha escuchado esto, cada pastor que ha escuchado esto, cada líder religioso que ha escuchado esto y tiene problemas con sus hijos, comience a aplicar cada punto que hemos puesto acá. Abominación es a Jehová, todo altivo corazón. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal, y sobre todo, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aun sus enemigos hace estar en paz con él. Todo esto te lo pido, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios los bendiga enormemente. Salúdense unos al otro, por favor.